Buenos días. Le damos gracias al Señor otra vez por permitirnos el gozo, la emoción, el privilegio de estar delante de su santa presencia. Quisiera leer en el libro de Salmos, en el capítulo 25, la siguiente nota que dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Mírame, Señor, y ten misericordia de mí. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Vamos a cantar con emoción, con gozo, con alegría, para celebrarlo, para adorarlo, para decirle que es nuestro Rey y Señor. ¿No se puede? Parece que no se va a poder ahorita. Ahí está, pero... Muy bien. Parece que no nos quieren dejar cantar hoy. Vamos a doblar las rodillas para orar y empezar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio de poder despertar, de abrir los ojos y de poder estar ante tu santa presencia. Por favor, Señor, santifica este momento con tu Santo Espíritu y permite que tu pueblo pueda ser elevado hasta el trono de la gracia y habilitado para estar contigo, para vivir contigo, para depender de ti y para hacer tu voluntad en esta última hora, cuando el tiempo se nos acaba, y lograr esa conversión tan urgente y necesaria que necesitamos para ponernos ese vestido limpio, blanco, resplandeciente, que nos habilite para vivir la vida santa delante de ti. Gracias, en el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Voy a comenzar leyendo la nota que hablábamos ayer de Salmo 106. El Salmo 106 para mí es una historia que cuenta la tragedia de nuestro constante pecado. Y anoche, mientras meditaba en la Biblia, me quedaba pensando de que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Porque representa el gran amor de Dios. Buscando a Adán, ha cometido el pecado de violar el apetito. Y lo primero que hace el Señor cuando Satanás le regala sus maravillosos dones, que son el pecado, la vergüenza y la desnudez, lo primero que hace el Señor es manejar una historia de amor. ¿Dónde estás? E inmediatamente lo primero que hace es cubrirlo. Y si tú notas,
desde la primera nota de amor hacia un hijo pecador de parte de Dios, a su hijo Adán y a su hija Eva, es cubrirlo. La última nota de Apocalipsis al final es cubrir a su hijo también. Dice aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, y qué hermoso, hermano, es este versículo. Dice en el capítulo 22, 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lo primero que hace Jesús en el Edén es matar a un cordero, quitar sus pieles y cubrir a sus hijos desnudos. ¿Qué cosa tienen las vestiduras celestiales que encierran tanta preocupación en el corazón del Señor? Bienaventurados los que trabajan en estos días lavando sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y por qué uso la palabra trabajan en esto? Porque en el capítulo 19 de Apocalipsis, hermanos, se requiere un trabajo de tu parte. No es levantando la mano ni pasando al frente como logras esto. Eso es basura. Necesitas hacer un trabajo fiel, profundo, donde nadie te vea. Tú puedes llorar un poquito a la plataforma allá al frente y orar y hacerle creer a tu esposa que tus pecados se han resuelto cuando tu celular sigue manejando esa comunicación de pecado, de adulterio, de fornicación, de depravación, de degradación y de perdición eterna. Mira, salió del trono, dice en capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 5, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. En Edén, Adán y Eva no están preparados después del pecado para una fiesta como esta, no. A ella, a la esposa, fíjate bien, han llegado las bodas del Cordero y su esposa no dice que la han preparado. No dice eso, sino que su esposa, ella, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y si tú has recibido la invitación, es porque evidentemente tu vestidura está siendo emblanquecida en la sangre del Cordero. ¿Qué preocupación tiene Dios con la vestidura? Que lo primero que hace con Adán y Eva es cubrirlos. Cuando el padre de familia va a ver a los convidados en la fiesta, lo primero que hace no es saludar a Abraham, no es saludar a Moisés, no es saludar a Daniel, no. Entre los invitados que están allí, entre los que han venido a la fiesta de bodas esa noche, lo primero que detecta es a un hombre que no está vestido de bodas. Amigo, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de bodas? Hermano, el vestido es tan importante. Señora, cubre tu cuerpo y glorifica al Señor. Te lo digo con humildad y con respeto.
No exhibas tu cuerpo, porque lo que Dios más aborrece es la desnudez. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis también, en el capítulo 3, dice aquí, por tanto, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, 3:17, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señora, 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 joven, joven, cubre tu cuerpo, cubre tu cuerpo. Me da dolor, me da mucho dolor, que Esaú recibió la tierra de Seir, y son ricos. Y sus mujeres lo primero que hacen es cubrir su cuerpo. Algo habrán entendido de Adán y Eva, de parte de Abraham, porque son celosos en cubrir su cuerpo. La gente se ríe de ellos, pero Dios se glorifica en ellos. Dice aquí, la gente se burla, y tú piensas que haciéndole caso al mundo estás logrando tu salvación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, esto no son bromas. Hermana, cariñosamente te digo, Dios te va a vomitar de su boca. ¿En qué consiste la tibieza? Bueno, la tibieza consiste en que tú crees que estás bien. En que tú crees que porque eres directora de escuela sabática, o directora del ministerio de oración, o director de conquistadores, ya la hiciste. No. Tu tibieza consiste en que estás desnuda y que das rienda suelta a tus apetitos y pasiones, y tu boca no tiene control para celebrar al rey estómago, que demanda y exige separarte de la cruz de Cristo Jesús. Dice aquí, tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por favor, mujer, entiende. Cubre tus pechos, cubre tus piernas y sé moralmente limpia. No permitas que tus pantalones o tus vestidos revelen tus partes íntimas de tal forma que generes pecado en los que están alrededor de ti y el Señor te ponga una piedra de molino en el cuello y te aviente al mar. Esto no son bromas. Lo primero que hizo el Señor en Edén fue cubrir a Eva. Lo último que hará en esta tierra es cubrir a sus hijos desnudos. Te lo estoy leyendo. Y a lo largo del camino, Él dice, ¿cómo es que entraste aquí sin estar vestido de bodas? Porque la desnudez es lo que Satanás celebra. Ve a los eventos, ve a las fiestas de Satanás y verás que la desnudez es la gran cosa, es la gran celebración. Y cuando te ha humillado, cuando te ha avergonzado, cuando te ha violado y cuando te ha deshonrado y también ha deshonrado a tu Padre Celestial, se burla de ti y no vales nada y todo mundo te menosprecia. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere hacer, mantenerte en un estado de desnudez de tal forma que Dios mismo pueda sentirse horrorizado ante la situación de no hacer su voluntad. ¿Qué cosa es lo que hay en el vestido? Hermano querido, vamos a déjeme, quería leer esta nota, por favor, perdónenme. Dice aquí, por tanto,
el 18, mujer, varón, señorita, joven, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y tú dices, no, eso es espiritual. No, querido, no es espiritual. No es espiritual. Está hablando de tu desnudez. Satanás lo que quiere es mantenerte lista para la fornicación, lista para el adulterio, lista para la depravación, lista para la pornografía, lista para la maldad, lista para la sensualidad. Por eso es que todos nosotros lo pensamos que es simbólico y que es espiritual, porque no queremos reconocer que Egipto y Babilonia nos han atrapado con sus poderosos deleites, y entonces no queremos salir. Y entonces justifica, no, esto es por gracia y esto es por la misericordia del Señor. Nadie se puede salvar porque nadie puede guardar los mandamientos. Los que dicen que no se pueden guardar los mandamientos viene del diablo, dice el desear todas las gentes. Hermanos, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y además, unge tus ojos con colirio, para que no veas medio oscuro, medio blanquecino, medio raro, que no te des cuenta de que tu realidad te va a perder. A ella se le ha dado que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, dice aquí, pero para lograr eso, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de unas telas, de una vestidura, de un traje tan glorioso, tan maravilloso, tan limpio, tan puro, tan completo, que cubre completamente cualquier desnudez en el santuario. El mismo sacerdote necesitaba hacerse unos calzones, no como los que usan los varones hoy y cuando van a las playas exhibiendo sus partes íntimas. No, eran unos calzones largos que iban hasta el tobillo y tenían que amarrarse bien, tenían que ser con una tela especial, y entonces sobre eso iba una túnica y entonces el manto final. Y cuando subía unas escaleras, dice, para que no se vea tu desnudez. No se podía ver la desnudez, hermano. La desnudez es el comienzo de tu separación de Dios. Junta la desnudez con la comida y verás que estás en el infierno. Y en esta mañana quisiera regresar al Salmo 106, que dice aquí, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Y quién? Déjame cambiarme mis lentes. ¿Y quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio. Dichosos los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, y visítanos con tu salvación, para que podamos ver el bien de tus escogidos y para que nos gocemos en la alegría de tu nación y nos gloriemos con tu heredad. Este es el sueño de Dios para nosotros. Pero pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas.
No se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias, sino que se rebelaron contra ti. Y bien pronto olvidaron tus obras, no esperaron tu consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Comida, 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 tentaron 10 veces, dice Números 14, 22. Y Él les dio lo que pidieron, mas a través de esto Dios envió mortandad sobre ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que ellos, dice el 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron ante su palabra, antes murmuraron allí en sus mesas, en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová, y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló una mortandad entre ellas. Y dice aquí, leí el 29, ahora leo el 40. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema de todo esto? Voy a leer una cita. Que se encuentra en Patriarcas y Profetas. Cuando el pueblo se descontroló completamente ante la pasión, dándole rienda suelta a sus apetitos, a sus pasiones, a su estómago, a sus pasiones más groseras. Dice aquí en la página 328, el pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. Y dijo Dios a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Hermanos, no hay nada que Dios moleste tanto que no podamos controlar nuestros apetitos y pasiones. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado y declaró a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. El pueblo de Israel, especialmente con la multitud mixta, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra Dios. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios. ¿Quién es la multitud mixta? Aquí dentro de nuestra iglesia también hay una multitud mixta. En el libro de Números, en el capítulo 11, dice aquí que cuando el Señor dice que el pueblo se quejó porque pidieron carne, lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de delante de Jehová y consumió a un extremo del campamento. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que la gente extranjera la llama la sierva del Señor la multitud mixta, tanto extranjeros como miembros de la iglesia, tanto extranjeros como parte del pueblo del Señor. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Hermanos, en este evento, dice aquí en la página 328, el pueblo de Israel, especialmente la multitud mixta, estaba siempre dispuesta a rebelarse contra Dios. Sus pecados ya les habían hecho perder el favor de Dios. El Señor, por tanto, dispuso destruirlos. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado y ya no había nada que hacer. Y dice aquí en la página 331,
Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Tú rompes tu pacto, violando tu cuerpo, violando tu mente, violando tu salud, y Dios también rompe su pacto contigo. Aquí está escrito. ¿Qué cosa fue lo que pasó? ¿Qué cosa fue lo que pasó? Déjame leerte aquí en la página 99 del libro Testimonios para los Ministros. Y hoy quisiera decirle a los pastores cariñosamente, cuiden sus cuerpos, cuiden sus apetitos. Cuiden sus cuerpos, cuiden sus apetitos y pasiones. En la página 99 de Testimonios para Ministros se nos da una advertencia, y estas cosas les acontecieron en figuras y son escritas para nuestra admonición en quienes los fines de los siglos han parado. Notad la influencia aquí en el servicio del gran obrero maestro que es Satanás. ¿Por qué el Señor se molestó tanto con su pueblo? Pon atención. Tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. Fíjate bien, voy a leerte esta nota. Tan pronto como Satanás, el malvado, tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. ¿En qué consistió esta demostración de carácter satánico? No lo vas a creer. Tú vas a pensar que es homosexualismo, lesbianismo, adulterio. No. El adulterio no empieza por allí. La depravación no empieza por ahí. Dice, fíjate bien, estas cosas sucedieron para darnos un ejemplo a nosotros y decirnos, no es por allí. Tan pronto como el malvado tenía, el malvado Satanás, tan pronto como el malvado Satanás tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al enemigo que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. Queridos, ¿dónde estuvo el control del enemigo? ¿Por dónde trabajó el enemigo tan violentamente, tan violentamente? ¿Sabes por dónde? Dice aquí, tan pronto como el malvado enemigo tenía al pueblo bajo su dominio, y de paso, cuando en Apocalipsis 18 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Muchos hermanos de nuestra querida iglesia piensan que son otros que están allá, no nosotros. No, los que están allá no son pueblo de Dios. No son pueblo de Dios. ¿Sabes quiénes son el pueblo de Dios? Y yo no sé si tú eres parte del pueblo de Dios, pero te lo voy a leer para que no se te olvide. Y si tú consideras que no encajas en esto, pues haz trabajo. Su novia se ha preparado, lavando sus vestiduras en la sangre del Cordero. Dice aquí, en el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 9, Jehová te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado,
cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Si tú no guardas los mandamientos de Dios y tú no andas en sus caminos, tú puedes tener tu nombre registrado en los libros de la iglesia, pero tú no eres parte del pueblo de Dios. Además, hay gente que ni siquiera cree en el don de profecía, no quiere que se hable de los testimonios, no quiere que se hable del famoso librito, aquel Consejo sobre el régimen alimenticio. Dice que la ley de Dios no se puede guardar y apela a los demás a que no se preocupen por eso, porque todo es por gracia y misericordia del Señor. Dice aquí que Jehová te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios. De paso, el Señor está ansiosísimo en que tú seas parte de su pueblo. Dice aquí en el 12 del 29, para que entres, el sueño de Dios es que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo. Hoy Dios quiere hacerte parte de su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Pero para que esto sea posible, dice que Jehová te confirmará por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares. Ese cuando no es ahora. Si tú no guardas los mandamientos de Dios, si tú no obedeces las indicaciones de Dios, tú no eres parte del pueblo de Dios. Y déjame decirte algo. Voy a leerte otra vez la nota. Fíjate, ¿dónde está nuestro mayor problema? Me da tanto dolor hablar de en los hermanos de la iglesia cuando dicen que salvación no es comida ni bebida. Son manipulados por Satanás para hablar de esa manera. Y algunos son gentes importantes en la iglesia que dicen eso. Fíjate bien, ¿por dónde empieza a trabajar Satanás? Tú que dices que el reino de los cielos no es comida ni bebida, escucha esto. Tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, ¿estar bajo el dominio de Satanás es salvación? ¿Sí o no? ¿O perdición? ¿Qué dices tú? ¿Estar bajo el dominio de Satanás es asunto de salvación o no es asunto de salvación? Claro. Si tú no lo entiendes, fíjate bien, te pregunto, ¿estar bajo el dominio de Satanás es asunto de salvación, sí o no? Contéstame. ¿Estar bajo el dominio de Satanás es asunto de perdición o de salvación, sí o no? Tú que dices que comida ni bebida no es asunto de salvación. Escucha, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió. El pueblo, fíjate por dónde empieza. Comió. El pueblo comió. El pueblo comió. ¿Conoces esa palabra? Tú dices que el reino de los cielos no es comida ni bebida. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir, que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. El pueblo comió y bebió sin dedicar un pensamiento de Dios y de su misericordia. El pueblo comió sin pensar en Dios. ¿Y qué fue lo que sucedió? Escucha esto. Escucha esto. En el libro de Números, en el capítulo 25, ¿te acuerdas del problema de Baal-peor? Voy a leerte, dice aquí que los hombres de Israel comenzaron a fornicar con las hijas de Moab. Varones. ¿Tú qué piensas que comer carne no tiene ningún problema? Ellos tentaron a Dios
En Números 11 dice, Números 14, 22, tentaron a Dios 10 veces. ¿Y qué cosa dice que es tentar a Dios 10 veces? Dice en el Salmo 78, 17, volvieron a pecar tentando a Jehová, pidiendo comida a su gusto. Y él les mandó carne por montones y destruyó a los príncipes de Israel. Y independientemente de que murieron miles, el pueblo no lo consideró tan grave y continuó en su pecado, dice el versículo 32 más o menos. Hermanos, el reino de los cielos no es comida ni bebida. Ese es el pensamiento más sutil que la gente usa. Dice aquí, hermanos, este pueblo, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. Fíjate bien, exhibiciones de carácter satánico. Con tu comida de Babilonia, tu comida de Egipto, querido, es una exhibición satánica y una burla y una deshonra para Dios. Tan pronto como el malvado tenía el pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. ¿En qué consistieron estas exhibiciones de carácter satánico? El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia. ¿Qué cosa eran exhibiciones de carácter satánico? Y tú dices que comer y beber no es asunto de salvación. Hermano, dice que, te lo vuelvo a leer, tan pronto como el malvado Satanás tenía el pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo que los estaba guiando. Hermanos, ¿sabes por qué hubo un ambiente de depravación en Baal-peor? ¿Por qué el pueblo se degeneró tanto que aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Dice aquí, Zimri, el pueblo estaba en una condición triste, ya la mortandad había empezado, ya la ira del Señor se había manifestado y este malvado se trajo a una mujer hasta dentro del campamento. La metió a su tienda y empezó a tener relaciones sexuales. No le importó lo que Dios decía, no le importó la voluntad de Dios, no le importó la ley de Dios, no le importó Moisés, no le importaron las ancianas, no le importó a la iglesia, no le importó nada. Se metió allá adentro y vino uno de los levitas y lo atravesó con su lanza. ¿Cómo empezó esto? Fíjate bien. Dice aquí en el capítulo 25, pon atención por dónde empieza la tragedia humana. La tragedia humana, dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, que comenzó con el apetito, con Adán y Eva. No pudieron retener, no pudieron controlar esa boquita, no pudieron controlar ese apetito y destruyeron el jardín, destruyeron al mundo y le pasaron los títulos de propiedad a Satanás. Y Jesús viene aquí a la tierra y lo primero que hace es demostrar que el apetito puede ser vencido. Y dice la sierva del Señor que la perdición del hombre comenzó por no controlar su apetito y la salvación del hombre tenía que empezar por donde se degradó el hombre, por donde se perdió el hombre, por controlar el apetito. Fíjate bien, acá dice que estos hombres, tan pronto como el malvado tenía el pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios. Cuando tú pones alimentos en tu mesa, tú pones vida o muerte eterna. Porque una vez que tú pones comida satánica en tu mesa, tú estás buscando la desnudez de tus hijas y de tus hijos y Satanás lo va a usar. Fíjate bien. 25. Moraba Israel en Sitín
y el pueblo no lo pudo maldecir, el famoso Balaam. No pudo hacer nada contra el pueblo, pero fíjate bien cómo logró dañar al pueblo de Dios. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Y cómo empieza la tragedia? Lee la siguiente frase. Y el pueblo comió. Tan pronto comió, se inclinó a sus dioses. Hermanos, cuando tú comes sin un pensamiento de Dios y no resistes al enemigo que te está guiando a actos vergonzosos, mientras el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones de carácter satánico. Hoy a la gente no le importa exhibir su café en Facebook, adventistas del séptimo día, su coca, su carne, ya no tienen vergüenza. Hermanos, hay iglesias que sádicamente y por sus propias agallas, hay alguien por ahí que dice que debiéramos de respetar que por lo menos en la iglesia no comamos carne. Pues ellos llevan su pollo, su pescado y su carne allí al potluck, a la comida del mediodía el sábado, donde invitamos su queso, su leche, sus huevos allí. Y hermanos, ¿cómo le enseñas a esa gente la reforma pro salud cuando los quieras convertir al evangelio? Nos rebelamos contra Dios. La tragedia de Baal-peor, dice, te voy a leer la historia. Moraba en Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales les invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. No por la fornicación, sino porque fue a comer. Porque una vez que tú pierdes, una vez que tú, comes, pierdes el control de tu mente. Tú dirás que esto no es cierto. Dice aquí, Satanás indujo primero a Israel al libertinaje y luego a la idolatría. Estoy leyendo ahora otro libro, no tiene nada que ver con el que acabo de leer. Los que deshonran la imagen de Dios, página 489, Patriarcas y Profetas. Los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, estos no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal que satisfaga el deseo de sus corazones depravados. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas. Todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia. Página 488 dice, Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas con el corazón humano. Por haberlas estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal-peor. ¿Cuáles fueron estos pecados que destruyeron a los príncipes de Israel? Dice aquí, te lo leo. Dice aquí, dice aquí el 17 del 78 de Salmos, a fin de que pongan en Dios,
pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Entonces el Señor dice aquí en el versículo 27, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Otras versiones dicen, a la versión antigua dice, a los príncipes de Israel, y derribó a los escogidos, derribó a los príncipes de Israel, y continúa, y con todo esto, pecaron aún. Con todo esto pecaron. Así lo dice la Biblia, hermanos. Comer y beber es asunto de salvación, ¿sí o no? Por si tú piensas que esto no es así. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Bueno, yo mismo ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto. Ahora, porque el Señor quiere cubrir tu desnudez. Pero no va a empezar poniéndote el vestido de lino fino resplandeciente si tú primero no lavas tus ropas. Y Él dice en Apocalipsis 3, tú crees que estás bien, pero no te das cuenta que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Con esa palabra termina. Dice, entonces, compra vestiduras para que cubras la vergüenza de tu desnudez. La comida genera desnudez de todo tipo. Dice aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 8, el versículo 11, porque multiplicó Efraín altares, 8:11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Yo les escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosas extrañas. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. No está hablando de asuntos del santuario solamente, sino está hablando de no poder evitar el control del apetito. Fíjate bien, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. ¿Sabes qué cosa eran los altares para pecar? Las taquerías. Dice aquí, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Y en el capítulo 9, aquí lo que sigue inmediatamente, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. La era y el lagar no los mantendrán. Hermanos, la sensualidad, la depravación sexual comienza con la comida. Dice aquí el 3, ¿por qué? No te alegres, Israel, saltando como los otros pueblos de gozo, pues has fornicado apartándote de tu Dios y amaste salario de ramera. Nos dice que somos una prostitución abierta. Estos aquí que comen carne, dice aquí el 3, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, allí donde comerán vianda inmunda. Así dice aquí. Yo sé que tú no has leído estos versículos. Tú piensas que con Dios se puede jugar. Hermanos, dice el capítulo 9, versículo 10, es parte de esto mismo. Terminé de leer el 8, les escribí las grandezas de mi ley, fueron tenidas por cosa extraña, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová.
Ahora se acordará Jehová de su iniquidad y castigará su pecado. Y ellos volverán a Egipto porque no resisten estar sin carne. Y entonces el 9, que es el siguiente versículo: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios y amaste salario de ramera en todas tus eras. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, y allí comerán vianda inmunda. El 10 dice: como uvas en el desierto, allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Pero ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. El 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿En qué consistió? Bueno, porque les escribí las grandezas de mi ley, fueron tenidas por cosa extraña, dice el 8:11, que Efraín multiplicó altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley. ¿Por qué el Señor dice que les tomé aversión por la perversidad de sus obras? Los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas, sacrificios de carne, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Y te lo voy a gritar, dice aquí la siguiente palabra: no los quiso Jehová, punto y coma. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará a su pueblo. Ellos volverán a Egipto. No soportan estar sin carne. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán Efraín a Egipto, donde comerán vianda inmunda. Ellos acudieron a Baal peor, porque se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables con aquello que amaron. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. Y aquí en el 25, refiriéndose precisamente, leí Oseas ahorita, capítulos 8 y 9, y dice el 25 de Números: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Tú piensas que comer es asunto de poca monta para Dios. Hermanos, dice aquí: toma a todos los príncipes del pueblo que según apelaron por comer carne. Aquí en el Salmo 78 dice aquí: sin embargo les mandó, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Jehová, que mató a más de 3,000, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los príncipes de Israel. Con todo esto pecaron aún, porque no creyeron. Y dice aquí: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor. ¿Cómo te lleva Satanás a que adores a sus dioses? A los dioses de Babilonia. Porque nosotros estamos en Babilonia. Que no te quede duda, no te quede duda. Si Dios, o tú llamarías a Dios mentiroso, si Él dice: salí de ella, pueblo mío, quiere decir gramaticalmente, verbalmente, que nosotros pertenecemos a ese grupo, del cual Él con lágrimas apela a que salgamos de ellos. Salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no sea participante de sus pecados. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Cómo le hacían para que los hombres se quedaran con ellas? Dice: el pueblo comió. Fíjate la primera acción verbal.
lo capturaron por la boca. Adán perdió por la boca. El pueblo de Israel perdió por la boca. El pueblo comió, entonces se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo a comer a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Qué terrible. Solo por comer, fíjate bien, por comer. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? No pienses, dice, por si tú crees que no estoy hablando de lo mismo, dice que estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. Esta frase está en 1 Corintios 10, en quienes los fines de los siglos han parado. Notar la influencia del gran enemigo de las almas. Dice: tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo su dominio, hubo exhibiciones del pueblo de Israel de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios. Quiere decir, el pueblo comió y bebió sin acordarse de Dios, sin pensar en Dios, se olvidó de sus leyes. Por eso es que el Señor dice aquí que le cogió aversión a su pueblo. Me da tristeza esta nota, porque hermanos, esto es para ponerse a llorar de verdad. Dice aquí: toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Y tú dirás: es que ese es otro versículo. No, querido, ellos acudieron a Baal Peor. Hermanos, ¿sabes una cosa? Me sorprende los versículos que Dios me dio. Si tú lees los versículos de Números, los de 1 Corintios 10, se refieren al mismo evento, asunto de comida. La comida. Ellos querían carne. En Números 11, en Números 14, en Números 11 piden carne. En Números 14 el Señor dice: ninguno de los que me tentaron 10 veces entrará a la tierra prometida. Ninguno. En el Salmo 79 habla de esta rebelión donde tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. En Oseas el Señor está hablando de Baal Peor. Dice, es más, lo menciona por nombre. Algunos piensan que está hablando de otras cosas y siempre interpretan la Biblia, pero sí, hermanos, yo estoy sorprendido de los versículos que Dios me da. Dice aquí: ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza. Esto lo dice el 9:10. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. El 15, toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿En qué consistió? Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar, las taquerías. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Y fíjate bien, el resultado final: ellos volverán a Egipto. El 9:3 dice: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, donde comerá vianda inmunda. Hermanos, ¿por qué el Señor se fastidia tanto con lo que comemos? Tanto. Yo no traigo el libro aquí. ¿Te das cuenta que yo no estoy usando el libro Consejos sobre Régimen Alimenticio para decirte que es pecado comer la comida de Egipto? Es pecado. No lo estoy usando porque algunos son incrédulos a ese libro.
Solo he usado la Biblia para demostrarte el enfado del Señor. El Señor nos ha cogido aversión por lo que comemos. Voy a leerte: los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona y contaminan así su templo, estos no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal de satisfacer el deseo de sus corazones depravados. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma, y el enemigo te tiene bajo su control. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de verse el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter, y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Hermanos, es increíble. Baal Peor es que no se te olvide cuando estés comiéndote un pedazo de carne, que el Señor te coge aversión a toda la gente que va a Baal Peor. Dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió, entonces se inclinó a sus dioses. Hermano, voy a leerte un versículo ahora que parece que no tiene nada que ver con la comida. En el capítulo 17 de Deuteronomio están las indicaciones que el rey, instrucciones acerca del rey que sería nombrado para Israel. ¿Cuáles son las indicaciones de Dios para el rey? Dice aquí, Ese es Deuteronomio. ¿perdón? Deuteronomio. Deuteronomio 17:14, mami. 17:14. Cuando hayas entrado en la... Pon atención, porque puede ser que tú seas un líder, un anciano, un pastor, una mujer que maneja la Santa Cena, y que tú seas embajadora de Satanás o embajador de Satanás en la casa de Dios. Y tú piensas, tú te crees muy inteligente, ¿tú crees que yo voy a representar a Satanás? Pues sí. Yo quiero que sepas que Satanás usa, para estos casos, no usa a los de poca influencia, usa a los más ricos, a los más poderosos, a los más sabios, y te voy a decir una palabra: a los más santos. ¿Oíste bien? A los ricos, a los poderosos, a los de una intelectualidad, a los más intelectualmente, a los más documentados. Si hay alguien que sabe de salud, el que más sepa de salud en la iglesia, a ese lo va a usar para decir que comer carne no es malo, que no es comida ni bebida. Además, la forma en que habla Salomé es un extremista, eres un extremista. Así me dicen a mí, amigos míos, queridos, pero Dios dice otra cosa. Escucha esto: Dios va a usar a los más santos de la iglesia para llevarte por el camino de regreso a Egipto. A los más santos. Escucha: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey, de entre tus hermanos. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, fíjate bien, la primera ley que Dios le da al rey: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca más por este camino. Ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá él mismo para sí en un libro una copia de la santa ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas,
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Escucha esto, escucha esto. Ya te lo leí. Dice aquí, ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Tiene que ser uno de tus hermanos. Y la primera ley que da Dios es: Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿Por qué? Porque Jehová os ha dicho, ni para comprar caballos. No podrás volver nunca más por este camino. Cualquier rey que te haga volver a Egipto, yo lo descalifico. Viene del enemigo, no importa quién sea. Ok. Para que veas que Dios usa a los más prestigiados, a los más santos. En el libro de Primera de Reyes, no lo vas a creer. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 9. 8:9, fíjate bien. Dice, perdón, no estoy mal. Primera de Reyes 6. Fíjate bien. Aquí está hasta la fecha. En el 6:1 dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a él edificar la casa de Jehová. Ok. 480 años después de que salieron, viene y dice, 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, empezó a construir el reino empezó a construir el templo. Y dice aquí, en el capítulo 11, fíjate bien, en el capítulo 6, el mismo Salomón dice que en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón, sobre Israel, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Okay. Y en el 11, cuando Salomón se va a casar, ya te leí yo en Deuteronomio 17, que dice que el rey no podría regresar a Egipto ni para comprar caballos. Por ese camino jamás, nunca volverá. Y en el capítulo 11, dice aquí, pero el rey Salomón amó a la hija, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os allegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Cómo le hacían estas mujeres para llevar a los príncipes de Israel a adorar a sus dioses? Por la comida, dice Números 25. Los llevaron a comer, punto y coma, comieron y entonces adoraron a sus dioses. ¿Cómo atraparon a Salomón? Salomón era muy sabio, el hombre más sabio de la tierra. Pero lo primero que hace aquí dice, pero el rey Salomón amó a la hija de Faraón. No solamente fue por caballos, sino que fue a buscarse a la hija de Faraón. Por ese camino nunca... Y sabes una cosa, tan pronto tú comes la comida de la gente de Babilonia o la gente de Egipto,
Acuérdate que tú vives en Babilonia, ¿eh? Por eso es que estoy predicando este mensaje. Dios te dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Dice que a estas pues se juntó Salomón con amor. Pero el punto es que estas mujeres, dice, no te llegarás a ellas, dice aquí, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y entonces Salomón dice aquí el 3 que tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dios no se equivoca. Cuando tú comes la comida que Satanás te da, lo primero que hace es trastornar tu mente. Dice aquí, los que deshonran la imagen de Dios. Déjame leerte aquí en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice aquí en la página 528. Dice la página 528. Aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso, ni comida, ni bebida, ni mujer. Dice, aquel cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo no se dejará esclavizar por ningún hábito pernicioso. Sus facultades pertenecen a Cristo, que le compró con precio de sangre. A la luz de la palabra de Dios se justifica el acerto de que la santificación que no produce este completo desprendimiento de los deseos y placeres pecaminosos del mundo no puede ser verdadera. Hermanos, esto es terrible, esto es increíble. Dice aquí, la línea de separación entre los piadosos y los irreligiosos desaparece en una especie de penumbra, y en ambos lados se está trabajando con empeño para hacer desaparecer toda diferencia entre su modo de ser y sus placeres. Página 437. Hermanos, ¿qué pasó con Salomón? Dice aquí que pareciera que Salomón no iba a fracasar. Pero el 4 dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret. ¿Cómo? Por la comida. Acuérdate que en Números 25 dice que el pueblo, necesitas leer eso tantas veces como puedas, que no se te olvide, querido. Dios quiere verte en el cielo, con tus hijos, con tu familia. Yo podría estarte gritando en este momento. Yo podría estarte hablando de la bestia, de la ramera, de Roma. Yo podría estarte hablando de eso. De esta manera entretiene Satanás a los esclavos de Egipto. Porque cuando tú hablas en contra de la ramera, inmediatamente te pones del lado de los justos, de los santos. Pero no te das cuenta que tú vives atrapado con los poderosos deleites de Babilonia. Hablas de la ramera, pero comes la comida de Babilonia, que es imposible dejar. Yo conozco amiguitos queridos, muy queridos míos, que hablan en contra de la ramera, pero terriblemente. Y todos los días ponen en Facebook algo para condenar a la bestia, a la ramera. Pero tan pronto terminan de predicar contra la ramera, se van a Babilonia a comer la comida de Babilonia, porque sus deleites son atractivos, agradables. Tú has escuchado a la gente que dice que nuestra iglesia es Babilonia. ¿Sabes por qué? Porque están atrapados por Babilonia. Se llenan la boca gritando de que esta iglesia es Babilonia. De paso quiero decirte que esta iglesia no es Babilonia. Tú eres Babilonia. ¿Por qué? Porque cualquiera que insulta a la iglesia de Dios está insultando al corazón de Dios. Esta iglesia pertenece a Dios. Y voy a leerte más adelante que no hay dos iglesias adventistas. Hay una sola. Hermanos,
Dice aquí en el capítulo 25, ¿cómo le hacían para que los hombres fornicaran con las mujeres de Moab? Invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces el pueblo comía, punto y coma, entonces se inclinaba a sus dioses, comiendo. Salomón, dice aquí, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Y tú quieres saber dónde está la cita? Sí, donde dice comían. Eso fue, acuérdate, es 25 de números. De números, gracias. 2. Del 1 al 3, para que lo tengas completo. Dice, y entonces ahora estoy leyendo Primero de Reyes 11, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y tú piensas que Dios lo liberó. Dice aquí, e hizo Salomón ante los ojos de Jehová lo malo, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, además de todo lo malo que ya había hecho, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Se acuerdan de Baal-peor? Pues allí regresó el Salomoncito también con toda su sabiduría. Fíjate cómo empieza. 25:1, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y dice el 11:7 de Primera de Reyes. Dice aquí, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Allí regresó Salomón, el hombre más sabio de la tierra. Acuérdate que los que va a usar para llevar de regreso a Egipto al pueblo de Dios es a los escogidos, a los príncipes, a los más educados, a los más santos, a los más fervorosos, a los más trabajadores, a los de más influencia en la iglesia. A esos va a usar para que tú comas carne y regreses a Egipto. Dice aquí, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó contra Salomón, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, también romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por un acto de misericordia a su padre, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, pero lo romperé de tu hijo. Porque cuando tú pecas, afectas hasta la 4ª generación de tu familia. Déjame, en Testimonios para Ministros, página 90, aunque estoy ahora mismo usando otro libro. Perdón. Estoy abriendo el conflicto de los siglos. Testimonio para los ministros, página 90. Acuérdense que en Testimonios para Ministros dice que cuando el pueblo está bajo el dominio del enemigo,
Hay exhibiciones de carácter satánico. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios. Hermanos, es increíble cómo nosotros llegamos a pervertirnos tanto. Dice aquí en la página 90 dice, a menos que se haga de la contemplación del Salvador la gran ocupación de nuestra vida y por la fe aceptemos los méritos que tiene el privilegio de reclamar el pecador, no puede ser salvado. En este tiempo ha sido el propósito determinado de Satanás el de eclipsar la visión de Jesús e inducir a los hombres a mirar al hombre, a confiar en el hombre y a ser educado para esperar ayuda del hombre. Durante años la iglesia ha estado mirando al hombre y esperando mucho del hombre, pero no mirando a Jesús. Desafortunadamente, cuando tú ves al hombre, hermano, no te das cuenta cuando el hombre ya te llevó a Egipto y te arrastró. Y no importa que se llame Salomón, el hombre más sabio de la tierra. En la página 111 de este mismo libro dice así: los que estudian, los que investigan la palabra de Dios, deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido al comer o al beber. Si lo hacen, el cerebro quedará confundido y serán incapaces de soportar el esfuerzo que existe cavar profundo. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Los que investigan esta palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido o al comer y al beber. ¿Se dan cuenta por qué el Señor se preocupa por lo que comemos? Porque nuestra mente, capturada por el enemigo, pues el enemigo lo vence. Venció a Eva. La destruyó completamente. En la página aquí me duele estar diciendo esto, porque una cita que ya he leído muchas veces, 3:45, fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a unirse con los paganos y a imitar su idolatría, por la que Dios les permitió ir a Egipto. Cuando llegó la hora de la liberación de Israel, Satanás se propuso resistir los propósitos de Dios. Se empeñó tanto en que aquel gran pueblo, que contaba con más de 2 millones de almas, se mantuviera en la ignorancia y la superstición. Al pueblo que iba a ser el depositario de su ley, procuró Satanás mantenerlos en la oscuridad y la servidumbre, con el fin de borrar de su mente, de su memoria, el recuerdo de Dios. Cuando tú no le das importancia al pacto que Dios ha hecho contigo, rompes el pacto, Él también lo rompe, y lo que Satanás persigue es borrar la memoria de Dios de tu mente. Cuando llego a este momento, me da dolor, me da tristeza, porque me siento tan afligido de no poder ir más allá. Déjame leerte esto, fíjate bien. ¿Qué cosa es lo que hace Satanás cuando tú quieres la comida de Egipto?
Bueno, ya te lo leí y espero que no se te olvide, que no se te olvide. Por favor, que no se te olvide. Dice aquí, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables con aquello que amaron, porque multiplicó Efraín altares para pecar. Tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado, y ellos volverán a Egipto. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto, donde comerán vianda inmunda. Porque ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables con aquello que amaron. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa y no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. A esto se refiere, fíjate bien. Escucha ahora, ¿por qué el Señor se enfada tanto? Escucha esto. En la página 395 de Patriarcas y Profetas dice, nuevamente comenzaron a clamar pidiendo carne para comer. A pesar de que se les había suministrado maná en abundancia, no estaban satisfechos. Durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla. Sí, porque pues imagínate, no les iban a dar 50,000 vacas o 20,000 vacas para darle de comer a 2 millones de gentes. No, le daban las sobras. La basura de Egipto la llevaban a los esclavos, ahí la recocían, poniéndole un poco de cilantro y otras hierbas, la recocían, y eso era la comida de los esclavos. Los esclavos estaban destinados a muerte, hermano. Satanás quiere esclavizarte para condenarte a muerte y al infierno eterno. Dice aquí, nuevamente comenzaron a clamar pidiendo carne para comer. A pesar de que se les había suministrado maná en abundancia, no estaban satisfechos. El pueblo de Dios odia la comida del cielo, y entre más ama la comida de Satanás, más odia la comida de Dios, y se burlan. Y aquellos que se burlan de la comida vegetariana de Dios, la comida celestial, no tienen idea cómo el Señor los va a castigar y se va a reír de ellos. Van a tener enfermedades tan horribles que cuando las tengan van a llorar avergonzados, pero será demasiado tarde, porque Dios dice, a estos príncipes desleales les he cogido aversión, no los quiero. Dice aquí, durante su esclavitud en Egipto, los israelitas se habían visto obligados a sustentarse con una alimentación común y sencilla, pero su apetito aguzado por las privaciones y el trabajo rudo la encontraban sabrosa, los desechos de Egipto. Pero muchos de los egipcios que estaban ahora entre ellos estaban acostumbrados a un diferente régimen de lujo. Y estos fueron los primeros en quejarse. Cuando estaban por darles maná, un poco antes de que llegara Israel al Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró por un día solamente. Dios podría haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo, quedaron los israelitas en gran parte privados de alimento de origen animal. Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel e injusta, y les hizo codiciar las cosas prohibidas, porque vio que la complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad, y por estos medios les resultaría más fácil dominarlos.
hasta hoy. El autor de las enfermedades y las miserias asaltará a los hombres donde pueda alcanzar más éxito. Mayormente por las tentaciones dirigidas al apetito, ha logrado inducir a los hombres a pecar desde la época en que indujo a Eva a comer el fruto prohibido. Él sabe. Y por este mismo medio indujo a Israel a murmurar contra Dios, porque favorece efectivamente la satisfacción de las pasiones bajas, la intemperancia en el comer y en el beber porque favorece efectivamente a la satisfacción de las pasiones bajas, la intemperancia en el comer y en el beber, prepara el camino para que los hombres menosprecien todas las obligaciones morales. Cuando la tentación los asalta, tienen muy poca fuerza de resistencia. Dios sacó a los israelitas de Egipto para establecerlos en la tierra de Canaán como un pueblo puro, santo y feliz. Pero desafortunadamente, si hubieran querido dominar su apetito en obediencia a las sabias restricciones de Dios, no se habría conocido debilidad ni enfermedad entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y espiritual, habrían tenido percepciones claras y precisas de la verdad y del deber, discernimiento agudo y sano juicio, pero no quisieron someterse a las restricciones y a los mandamientos de Dios, y esto les impidió en gran parte llegar a la alta norma que Él deseaba que ellos alcanzaran y recibir las bendiciones que Él estaba dispuesto a concederles. Acuérdate que la carne es el alimento de los esclavos de este mundo. Y quieres tener la mente de Cristo. Quieres tener la mente de Cristo. Te voy a leer un versículo. Cuando tú complaces los apetitos y las pasiones, no tienes idea hasta dónde Satanás es capaz de llevar. Hermanos, el enemigo no está jugando contigo. Tú piensas que él está jugando. Acuérdate, tan pronto como el malvado tenía al pueblo bajo el dominio suyo, hubo exhibiciones de carácter satánico. Cuando tú eres controlado por Satanás, por tu apetito, no te das cuenta las exhibiciones diabólicas que eres capaz de hacer. Insultas a Dios, insultas a la comida, menosprecias la comida de Dios. Dice, el pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia, sin importarle nada, sin un pensamiento relativo a la necesidad de resistir al diablo que los estaba guiando a los actos más vergonzosos. Su pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Los juicios estaban por caer sobre esta multitud infatuada y entontecida. Increíble, hermanos. Te repito, me duele lo que dice. He cogido aversión a este pueblo. No son más mi pueblo. No los quiero. En el libro de Filipenses hay una nota que yo no la escribí, pero cuando tú comes carne, quesos fundidos, pizzas, hamburguesas, la comida chatarra de Egipto, que es la basura de Egipto, porque te voy a decir una cosa, los príncipes de esta tierra, los que no son del pueblo de Dios, no comen carne. Ayer antier platicaba con una hermana cubana y yo le decía, ¿usted sabía que Fidel Castro era vegetariano? Por eso es que vivió 100 años. Él era vegetariano. Y quiero que sepas que comía solo comida orgánica. Traía su comida de diferentes puntos de la tierra, especialmente de Italia. Hermanos, el enemigo sabe cómo cuidar a sus profetas. La gente de Hollywood, viví yo en Santa Bárbara, California, allá en Ventura, y más de una vez tuve la oportunidad, por la relación con los miembros,
tuve oportunidad de estar cerca de algunos artistas de Hollywood. Y cuando yo veía la comida de ellos, no había carne. Eran solo hierbas, semillas y nada más. Y no habían sodas, no habían cocas, era agua. Increíble, increíble, increíble. Satanás sabe proteger a sus profetas. Dice aquí en el capítulo 3 de Filipenses, pon atención. Si tú piensas que estás haciendo la gran cosa, lo que no te das cuenta, que tú estás haciendo exhibiciones de carácter satánico porque estás bajo el dominio de Satanás. El pueblo comió y bebió sin un pensamiento de Dios y de su misericordia. Este pueblo se había convertido en una vergüenza a la vista de los paganos. Hermanos, es increíble lo que Satanás quiere hacer contigo y lo ha logrado. Te digo una cosa, la mayoría, yo vengo de México, del sur, y allá no hay una reunión de laicos, y los hermanos matan una vaca. Hay una reunión de obreros y están los pescados ahí por montones para comer. Es que es difícil salir de Babilonia, porque dice que los comerciantes han hecho grandes negocios por lo popular, por lo poderoso de sus deleites. Es que los deleites del enemigo para destruir la mente de Dios en nosotros es increíble. Dios quiere que tú tengas la mente de Cristo, pero para poder resolver el problema tienes que resolver que Adán y Eva cometieron. Adán y Eva fallaron con el apetito, no controlar su apetito. Cristo vino y el primer encuentro que tuvo con el enemigo, que pensó que lo derrotaría, haz que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, allí el Señor demostró que podía dominar su apetito y que nosotros también podemos dominar su apetito. No tan solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, estaba en el momento más tormentoso, doloroso, más crítico de toda su vida, colgado en la cruz del Calvario de aquellos terribles clavos, con una corona de espina maltratada en sus espaldas, que se veían sus órganos totalmente funcionando. Allí tenía un dolor tan grande cuando trataba de respirar, porque las espinas, la madera tosca de atrás lastimaba su espalda, y entonces pidió algo. Tengo sed, y le pusieron un poco de vinagre. Ellos, los soldados, se lo daban para medio calmar un poco, como un sedante, como una anestesia, a los pobres afligidos delincuentes que estaban muriendo. Y cuando el Señor sintió que eso era vinagre para aplacar su dolor, lo evitó, no lo tomó. Aún en el momento más crítico, Él no dijo, hoy voy a comer un poco de carne, porque pues pobrecitos los hermanos, es todo lo que tienen. Siempre tienes una razón para justificar tus malos apetitos satánicos. Escucha esto, no tienes idea de lo que es capaz un hombre santo, bueno, tremendo líder, educado en la iglesia de Dios, lo que es capaz de hacer. Capítulo 3, con esto voy a cerrar. Capítulo 3, dice aquí, hermanos, el 18, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? Ahí está nuestra salvación. Aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Quiénes son estos? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Hermanos, ¿sabes cómo le llama a aquellos que no pueden controlar sus apetitos y cuyo Dios es el vientre y que hacen lo que el vientre dice? Enemigos de la cruz de Cristo. Dice, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Quiénes son capaces de burlarse de Dios y abandonar la cruz de Cristo Jesús o el sacrificio de la cruz? El fin de estos que son enemigos de la cruz de Cristo será perdición, porque su Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solamente piensan en lo terrenal. Queridos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, incluyendo nuestros apetitos. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Esto no es un sermón, esto es un cariñoso mensaje del corazón de Dios para ti. Yo podría estar gritándote aquí y allá, haciéndote creer que soy el mejor predicador del mundo. No. Yo no estoy aquí para demostrarte mis capacidades de predicador. Yo estoy aquí como el más miserable de los hombres, asustado de saber que podemos estar viviendo en Babilonia, y lo más grave de todo es no querer salir, por no querer dejar nuestros apetitos. Increíble. Me duele dejarte a expensas, pero Dios tiene un mensaje para ti en la página 525. La santificación, del conflicto de los siglos, la santificación tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como del todo ajena a la religión de la Biblia. Sus defensores enseñan que la santificación es una obra instantánea por la cual, mediante la fe, solamente alcanzan perfecta santidad. Tan solo creed, dicen, y la bendición es vuestra. Según ellos, no se necesita mayor esfuerzo de parte del que recibe la bendición. Al mismo tiempo niegan la autoridad de la ley de Dios y afirman que están dispensados de la obligación de guardar los mandamientos. El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimientos, ni ruptura con las rupturas. El deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni ruptura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y de la fe sola. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hermanos, dice aquí en la página 522, dice aquí: sin la ley, los hombres no pueden formarse un justo concepto. Si tú no guardas la ley, si tú no sigues las indicaciones de Dios y no dejas de los alimentos de Egipto, sin la ley los hombres no pueden formarse un justo concepto de la pureza y santidad de Dios, ni de su propia culpabilidad e impureza. No tienen verdadera convicción del pecado y no sienten necesidad de arrepentirse. Como no ven su condición perdida como violadores de la ley de Dios, no se dan cuenta tampoco de la necesidad que tienen de la sangre expiatoria de Cristo. Aceptan la esperanza de salvación sin que se realice un cambio radical en su corazón ni reforma en sus vidas. Así abundan las conversiones superficiales y multitudes se unen a la iglesia sin haberse unido jamás con Cristo. Dice aquí:
No podemos, página 526. Nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los preceptos divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa al alma de Dios. No podemos reconocer como santo a ningún hombre sin haberle comparado primero con la sola regla de santidad que Dios haya dado en el cielo y en la tierra. Si los hombres no sienten el peso de la ley moral, si empequeñecen y tienen en poco los preceptos de Dios, y si violan el menor de estos mandamientos y así enseñan a los hombres, no serán estimados ante el cielo, y podemos estar seguros de que sus pretensiones no tienen fundamento alguno. No hay nada que el Señor menosprecie tanto como que nosotros guiemos a otros a pecar. Cuando tú invitas a la gente a regresarlos a Egipto, como Salomón, eres despreciado por Dios. Vamos a cantar. Acuérdate que los que no pueden controlar su vientre, su estómago, por complacer su carnalidad sensual, por sus apetitos y pasiones, la Biblia, el Espíritu Santo llama a estos hombres enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es que están vacías las iglesias. Yo les leí una cita aquí donde dice que Cristo no está en muchas iglesias. Vamos a cantar el himno, por favor. Página 180 de Patriarcas y Profetas dice que Esaú representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Representa a aquellos que menosprecian la redención comprada para ellos por Cristo, que son enemigos de la cruz de Cristo por complacer a su vientre, que están dispuestos a sacrificar su herencia celestial a cambio de las cosas perecederas de la tierra. Multitudes viven solo para el momento presente, sin preocuparse del futuro. Y como muchos dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. Son dominados por sus inclinaciones y en vez de practicar la abnegación, pasan por alto la consideración de más alto valor. Si se tratara de renunciar a una de las dos cosas, ya sea la satisfacción de un apetito depravado o las bendiciones celestiales,
prometida solamente a los que practican la abnegación de sí mismos y temen a Dios. Ellos, aunque no lo creas, prevalecen las exigencias del apetito, y Dios y el cielo son tenidos en poco. ¿Cuántos, aún entre los que profesan ser cristianos, se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se les presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Ven que no pueden retener estos goces perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar al cielo. Y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, concluyen por decidirse a no seguir en ella. Millares de personas están vendiendo su primogenitura para satisfacer sus deseos carnales, sensuales, sacrifican la salud, debilitan las facultades mentales y pierden el cielo, y todo esto por un placer meramente temporal, por un goce que debilita y degrada. Así como Esaú despertó para ver la locura de su cambio precipitado cuando era tarde para recobrar lo perdido, así le ocurrirá en el día de Dios a los que han trocado su herencia celestial por la satisfacción de apetitos y goces egoístas. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor, me siento avergonzado de saber que tu clamor es salir de en medio de ella, pueblo mío. Por favor, ayúdame a tener el valor para decirme la verdad a mí mismo, para entender que yo puedo convertirme en un momento con la dureza de ese corazón de nuestros padres allá en el desierto, que no entendieron tu amor, tus maravillas y se volvieron contra ti, pidiendo comida a su gusto, menospreciando la comida celestial, rechazando tus maravillas y por sobre todas las cosas rechazando la tierra deseable. Hoy estamos rechazando la tierra deseable celestial por un miserable plato de carne. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos y ayúdanos a entender que nuestra redención está cercana y que es importante entender que si nuestro Dios es el vientre, hoy tenemos que escuchar con claridad: salir del medio de ello, pueblo mío. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ayúdanos a comprender que para tener la mente de Cristo necesitamos tener un estómago limpio para tener una mente limpia. Santifícanos y apártanos. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, que Dios les bendiga. Les animaría que compartan este mensaje. Y además también estamos rogándoles que nos ayuden a seguir adelante con este programa. Necesitamos el apoyo, el sostén de ustedes para que podamos seguir adelante. De otra manera, el enemigo no quiere que se predique esto, así que ayúdenos para seguir adelante. Y les aseguro que entre todos será más fácil la carga. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. He estado insinuando a que nos animen, nos ayuden, nos empujen hacia adelante. Y de toda la gente, solamente una persona ha respondido. ¿No les parece que si nos la llevamos la carga entre varios puede ser más fácil? Apóyennos. Nosotros somos humanos como ustedes, con necesidades y deficiencias como las de ustedes. Que Dios tenga misericordia. Si puedes compartir este mensaje, te rogamos que lo hagas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos, cariñosamente, con mucho amor, con mucho cariño, para que el Señor en su venida pueda encontrar con más de sus hijos que puedan sentarse a la mesa con Él. Gracias, que Dios les bendiga.